Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo y santifica nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar. Ven Espíritu Santo y danos agudeza para entender, danos capacidad para retener, danos ese método y esa facultad para aprender, danos sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, vivifícanos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, sálvanos, atiéndenos, fortalécenos, confórtanos, guíanos, protégenos. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que aprendamos a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, tócanos. Ven Espíritu Santo y danos el don de la sabiduría. Ven Espíritu Santo y danos el don del entendimiento. Ven Espíritu Santo y danos el don del consejo. Ven Espíritu Santo y danos el don de la fortaleza. Ven Espíritu Santo y danos el don de ciencia. Ven Espíritu Santo y danos el santo temor de Dios. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo y haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Ven Espíritu Santo y otórganos la santa alegría, la alegría del encuentro con Dios, la alegría del encuentro con el Padre. Ven Espíritu Santo y concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Ven Espíritu Santo y enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida. Ven Espíritu Santo y enséñanos a soportar las molestias y las flaquezas de los demás, como deseamos soporten las nuestras. Ven Espíritu Santo y haznos mansos y humildes de corazón. Otórganos no vacilar en nuestra fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que vivamos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, iluminados siempre por tus santas inspiraciones. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir cada día con mayor valentía, haciendo y ajustándonos a la voluntad del Señor. Domina todos nuestros pensamientos, guía nuestras palabras y obras. Ayúdanos, Espíritu Santo, instrúyenos siempre, guíanos en nuestra inexperiencia, ahuyenta nuestra ignorancia y haznos perseverante en el servicio de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estamos iniciando la Cuaresma, un momento muy especial para que podamos acercarnos al Señor y poder recibir de Él la fortaleza, la salud espiritual que necesitamos en este camino de conversión. Este camino de conversión no debe de ser así como tomado con tristeza o como dice el Evangelio de ahora, con una actitud cabizbajo, es decir, de una manera llena así como si fuéramos, como si hubiéramos sido vencidos. Realmente cuando levantamos la mirada y la ponemos en el Señor, somos vencedores. Y poner la mirada en Cristo, que desde la cruz nos salva, es como poner la mirada en la libertad de los hijos de Dios. Por eso podemos acudir ahora al Señor con esa alegría de la conversión, la alegría del regreso a la casa del Padre. Y esa conversión es un don del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar con ustedes este programa que sea para que podamos consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales que nos hablan de esa conversión. Esa conversión que viene como resultado de haber parado un momento y haber dicho, un momento, voy a revisar cómo va mi vida. Porque siempre es necesario en un camino parar. Y, por ejemplo, cuando vamos de viaje, pues paramos y vamos al baño. Porque necesitamos como un momento para ver cómo va nuestro caminar. Y para que esto sea posible necesitamos pues tomar esa conciencia. Para el hombre que ha cometido el mal, dice el numeral 1797 del Catecismo, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Y este tiempo de Cuaresma es para eso, es para que tomemos conciencia, para que escuchemos nuestra conciencia, que nos dice que hemos obrado mal y que ese mal que hemos obrado está ahí como lastimando, está ahí como estropeando la paz y la tranquilidad que el Señor que quiere que vivamos, esa paz y en esa libertad de los hijos de Dios. Entonces, cuando el hombre ha cometido un mal, lo que nos dice la conciencia constituye la garantía de la conversión y de la esperanza. Y todos tenemos esa necesidad de conversión, pero a veces uno no es consciente de esa necesidad, pero sí existe esa necesidad de la conversión interior, y esto nos va a permitir incluso esos cambios sociales que tanto se necesitan. Pero la conversión es un don del Espíritu Santo. Y si hemos acudido al Espíritu Santo en estos días, pues más ahora que entramos en un tiempo de meditación, pero a la vez de alegría, porque quiero puntualizar que en este tiempo de Cuaresma no es que vamos a andar tristes, vamos a andar alegres, y esa alegría va a estar animada por la esperanza de que hay un Dios que me espera, hay un Dios que me ha dicho, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque Él, dice el salmista, es lento a la cólera, rico en bondad, en misericordia, porque Él no nos paga como merecen nuestros pecados. Y Dios es quien nos llama para que junto a mis hermanos podamos experimentar la acción de Dios en el corazón que se dispone a la acción de Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo
para que esa conversión pueda ser efectiva en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos santifica, quien nos ayuda a santificarnos, quien nos ayuda a ir por el camino correcto. El Espíritu Santo es quien su misión principal en nosotros es santificarnos, es consolarnos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1098. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la asamblea, en particular de sus ministros. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Ahora en la misa les decía a mis feligreses que le pidieran constantemente al Señor aquello que le pidió Pedro a Jesús cuando iba caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús cuando caminaba sobre las aguas? Le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Vean qué importante esta petición, porque es: yo quiero, pero no tengo la fuerza. Yo quiero, pero tengo dudas. Yo quiero, pero necesito de ti. Eso es importante en este tiempo de Cuaresma. Mándame ir a ti, Señor. Y eso es la gracia de Dios que nos atrae hacia Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo, dice el numeral 1098 del Catecismo, tiende a suscitar la fe. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón, la adhesión a la voluntad del Padre. Y la conversión del corazón trae como resultado una gran alegría. Y por eso esa alegría de la salvación tenemos que vivirla desde que empezamos la Cuaresma. Vivir esa alegría de volvernos a la casa de Dios. Porque estar lejos de Dios, y Dios mismo nos dijo ahora en la mañana, en la primera lectura: vuélvanse a mí. Si estuviéramos con Él, pues no nos estuviera diciendo vuélvanse a mí, pero Él ve la lejanía de nuestro corazón. Como dice Apocalipsis, has abandonado tu primer amor, ya no amas como antes. Y por eso Él nos dice ahora, al inicio de la Cuaresma: vuélvanse a mí. Y ese volvernos hacia Él nos va a permitir disfrutar de la auténtica felicidad, del abrazo de Dios que se extiende a todos aquellos corazones que ahora reflexionan y, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, escuchan la voz de su conciencia, que constituye una garantía de conversión y de esperanza, y dócil a esa voz de su conciencia, a ese llamado que Dios hace, pues entonces el cristiano emprende ese caminar. Ese caminar es impulsado por el Espíritu Santo, porque la conversión es un don del Espíritu Santo, y por eso tenemos que pedírselo al Señor, que nos atraiga hacia Él. Me dijo una persona: Padre, en su homilía no vaya a decir de que de nada nos sirve venir a la misa y solo miércoles de ceniza y viernes santo, que eso no es la voluntad de Dios, porque la gente que al tiempo se acerca a la iglesia no quiere escuchar ese mensaje. Y entonces me hizo reflexionar y dije: tiene razón. No queremos escuchar el mensaje de que de nada nos va a servir. Y es cierto. Y es que no nos sirve cuando no vamos con esa buena disposición. Porque empezar la Cuaresma con la cruz de ceniza es una señal de que yo he aceptado caminar con Jesús durante estos 40 días. Eso quiere decir que yo acepto ese caminar con Jesús como miembro de la iglesia. Pero si solamente voy y que me pongan la crucita y me quedo como, hasta puede ser como algo que
que no, realmente que no va en concordancia, que no está acorde a mi vida de cada día, porque realmente puede ser como un signo que no lleva a la realidad, porque el recibir la cruz en este día es aceptar el llamado de Dios, aceptar el llamado de la conversión, aceptar ese llamado que nos ha dicho Jesús ahora en la primera lectura: vuélvanse a mí, regresen a mí. Y regresar a Él no se hace en un solo día. Hay que acompañar a Jesús durante esta preparación para celebrar la Pascua, para celebrar el paso del pecado a la vida, el paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la gracia. Y para poder llevar a cabo esto, pues necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Ciertamente ahora no es precepto ir a la misa, pero los que puedan ir a misa traten de hacerlo y poder escuchar esa palabra de Dios que nos llama a regresarnos a Dios, y Dios que nos pide que regresemos a Él. Él ha sido tan bueno que nos ha dado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da esa gracia de despertar la fe. La gracia del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tiende a suscitar la fe. La gracia del Espíritu Santo nos permite la conversión del corazón, la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y en los frutos de la vida nueva que está llamada a producir. Pues Dios es quien nos da la gracia del Espíritu Santo y es quien nos llama, porque Él quiere que sus hijos sean felices, porque el hijo que no está en comunión con Él no puede disfrutar de esa felicidad. Pidamos entonces ahora el don del Espíritu Santo para que podamos tener esa conversión. Dice el numeral 1433 del Catecismo de la Iglesia Católica: después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Numeral 1433. Dice la Iglesia que es el Espíritu Santo quien da al hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Si usted no tiene ese llamado, no siente ese llamado, pero de pronto está escuchando este programa, entonces dése cuenta que es Dios quien ahora, a través del Espíritu Santo, le permite encontrarse con esta llamada, y es conveniente que usted le pida al Espíritu Santo que le dé esa gracia del arrepentimiento y de la conversión. Entonces no es solo el accionar humano el que nos lleva a la conversión, es una gracia. Cuando lo intentamos solo con nuestras propias fuerzas, ese arrepentimiento y esa conversión, pues al día siguiente ya andamos en los mismos pasos. Y entonces el hombre dice: ¿para qué me confesé? ¿Para qué me acerqué a la iglesia? Si yo no puedo, si es de más, yo este pecado no lo puedo vencer. Y ahora nos dice la doctrina de la Iglesia Católica: el Espíritu Santo desvela el pecado, es el Consolador que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Entonces la conversión es un don del Espíritu Santo que tenemos que pedírselo. Vamos a consultar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos consuela. ¿Y qué quiere decir consolar? Bueno, quiere decir: hijo, te comprendo, has caído, pero levántate, yo te perdono, te animo, te doy la fuerza, levántate, tú puedes obtener una vida nueva.
Solo dispón tu corazón, porque vengo a regalarte la felicidad y la paz que solo puedes encontrar al abrir tu corazón. Y dejemos actuar al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, dijo Jesús, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda, quien desvela el pecado. ¿Y qué quiere decir desvelar el pecado? Es decir, que desenmascara el pecado. El pecado que es una trampa, el pecado que se presenta como, como si eso fuera lo que realmente necesitáramos para ser felices. Pero después de que cae en la trampa, el pobre hombre se da cuenta que fue puro engaño. Y entonces el pecado está ahí como con una trampa y está ahí con una apariencia de felicidad. Pues el Espíritu Santo quita esa apariencia de felicidad y entonces el hombre puede verlo, el pecado, en su auténtico, en su originalidad. Y entonces el mal en sí mismo nadie lo busca, el mal en sí mismo nadie lo quiere. Entonces necesitamos de esa gracia del Espíritu Santo para que desvelando el pecado podamos ver que el pecado no nos da felicidad, que el pecado es una trampa, que lo único que nos hace es destruirnos nuestra auténtica felicidad, nuestra auténtica paz que nos viene de parte de nuestro Señor. Queridos hermanos, hoy en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos ha dicho ahora en el Evangelio, oración, ayuno, limosna, esas son las armas para este tiempo, pero son unas armas clásicas que de pronto ya no nos llaman la atención y uno dice, sí, pero es que ya lo intenté y de poco me sirvió. Y estas armas siguen todavía siendo válidas, muy poderosas contra la fuerza del mal. El problema es que no las practicamos o las practicamos pero con muy poca perseverancia. Con muy poca perseverancia. Necesitamos tener ese ejercicio de conversión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1435. Numeral 1435. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y el derecho. Así se obtiene la conversión. Nos dice concretamente, la conversión se realiza mediante gestos de reconciliación. Si tenemos personas con las cuales hemos tenido alguna dificultad, pues acudamos a ellas y reconciliémonos con ellas. Recordemos que todos tenemos errores y que ciertamente es algo que no es fácil, afrontar, no es fácil aceptar el error de los demás porque nos ha dañado y de alguna manera como cristianos quisiéramos, como humanos mejor dicho, quisiéramos tener la venganza del mal que nos han hecho, pero el mal solo se vence con el bien. La persona que intenta vencer el mal con otro mal, pues se equivoca, pues porque sería como querer apagar el fuego echándole más gasolina o echándole más gas. No se puede, es empeorar la situación. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la conversión se realiza en la vida cotidiana, o sea, en la vida de cada día, mediante gestos de reconciliación, mediante la atención a los pobres, mediante el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. Es reconciliarse, es pedir perdón. Y también la persona que recibe ese perdón, que lo pueda aceptar y que pueda darse cuenta que, así como cuando nos confesamos, que cuando nos confesamos decimos,
propongo firmemente no volver a pecar. Y si uno se pregunta, ¿y es cierto eso? Que ya no vas a volver a pecar. Pues realmente somos tan frágiles y nos confesamos y le decimos al Señor, propongo firmemente no volver a pecar. Y a los pocos días, o mejor dicho, a las pocas horas, de pronto le fallamos. Pero no le fallamos cuando le vamos a pedir perdón, no llevamos la intención de fallarle, seguirle fallando, sino que nuestro deseo es no fallarle. Pero si en el camino le fallas, pues te arrepientes, de nuevo sigues luchando, porque el camino de los santos ha sido levantarse continuamente, una después de otra caída, levantarse y seguir esforzándose hasta lograr esa salvación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la conversión se realiza en el día a día, con los gestos de la reconciliación, con la atención a los pobres, que no nos limitemos a buscar solo nuestros bienes, que también tengamos atención a los más necesitados, a través del ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, eh, a través de la corrección fraterna, a través de la revisión de vida. Esta revisión de vida, pues es importante para darnos cuenta que hemos sido frágiles, que le hemos fallado al Señor. Cuando uno hace esa revisión de vida, de pronto no encuentra causas graves, es decir, pecados graves, pero eso no significa que por eso estemos dando buenos frutos. De pronto podremos ser como ese árbol que está lleno de hojas, es decir, sí, está verde, sí tiene vida, pero no tiene frutos. Y entonces cuando nos examinamos y no encontramos ningún pecado grave, no digamos que estamos bien, sino que nos hace falta. No solamente no basta tener no pecados graves, es necesario tener frutos. Es necesario ser árboles buenos que estén fructificando. Y la omisión es otro pecado que tenemos que combatirlo, es decir, hacer siempre cosas buenas, obras buenas que favorezcan al prójimo, que luchemos para defender la justicia, es decir, que cada uno tenga lo suyo y que podamos reconocer nuestras faltas ante los hermanos y poder reconciliarse y buscar aquello que favorece al bien común, que favorece al hermano. Y eso lo hacemos a través de la revisión de vida, como dice el numeral 1435 del Catecismo de la Iglesia Católica, a través del examen de conciencia, a través de la dirección espiritual, a través de la aceptación de los sufrimientos, podemos convertirnos. A través de la aceptación de los sufrimientos, no estar renegando, porque cuanto más reniegas, más te alejas de Dios. Y de pronto te puedes encaprichar tanto que ya no quieres nada con Dios, más que lo único que te satisface es renegar y decir yo ya no creo en Dios porque si existiera Dios, entonces no me tratara de mal. Y a veces le queremos echar la culpa a Dios de cosas que Dios no tiene nada que ver. Las enfermedades muchas veces son causa de nuestro descuido. Y de pronto le echamos la culpa a Dios como si, como que si Él, acuérdense que Él nos ha dado la libertad y con esa libertad, si la mal usamos, pues las consecuencias las vamos a sufrir en nuestra propia vida. Entonces podemos convertirnos, dice el catecismo, a través de padecer la persecución a causa de la justicia, a través de tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús. Ese es el camino más seguro de la penitencia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Y acuérdense, Cuaresma es eso, es acompañar a Jesucristo durante esos 40 días. Así como en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, pues pasaron esos 40 años para pasar de la esclavitud a la tierra donde mana leche y miel. Pues también nosotros tenemos que pasar esos 40 días acompañando a Jesucristo para poder ir dejando todo aquello que nos domina. Y es algo importante que nosotros consideremos que por qué el miércoles de ceniza
y por qué el Viernes Santo se ayuna de modo obligatorio. Y es que es el inicio de un tiempo en el cual debemos disponernos a, a darnos cuenta, a tener la apertura para descubrir que en esta tierra no tenemos que apegarnos a los ídolos, no tenemos que buscar solo las cosas de esta tierra y poder tener hambre internamente, corporalmente, nos permite también descubrir que no solo existe esa hambre corporal, que existe el hambre espiritual y que esa hambre espiritual la podemos saciar mediante la escucha de Dios, de su palabra, mediante el acercamiento a Él con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesús, porque ese es el camino más seguro de la penitencia. Y el Señor quiere una conversión del corazón, un corazón quebrantado y humillado, dice la palabra en el salmista, Dios no lo desprecia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2581, hablando de Elías, los profetas y la conversión del corazón, dice el Catecismo, para el pueblo de Dios el templo debía de ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, la fiesta, los sacrificios, las ofrendas de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de santidad y de gloria de Dios Altísimo, pero muy cercano, eran llamadas y caminos de la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, de no caer en ese ritualismo exterior, como dice el numeral 2581 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo en lo particular veo más como más peligro de caer en eso, por ejemplo, eh, cuando se hacen alfombras, donde la gente prefiere estar haciendo la alfombra, pero allí no está meditando en... Es cierto que lo hace por amor a Dios, pero de pronto no aprovecha ese tiempo de silencio como para meditar en el Señor, todo lo que Él ha hecho y lo que implica la muerte de nuestro Señor respecto a nuestra vida. Y de pronto nos podemos quedar con eso meramente exterior. Y a veces en algunas alcaldías, por ejemplo, dicen, vamos a dar premio a la mejor alfombra. Entonces la gente está ahí, pero participando en un concurso, es decir, se sale de lo espiritual. Y entonces, o a veces, que vamos a ver las alfombras en la procesión del silencio. Y en algunas ocasiones podemos tener el riesgo de quedarnos en ese ritualismo exterior. También nos quedamos en ese ritualismo exterior cuando solo vamos los miércoles de ceniza a la misa, cuando vamos solo a que nos pongan la ceniza y pensamos que con eso cumplimos. Eso es un ritualismo exterior y tienes que tener cuidado de no ser víctima de ese ritualismo exterior. Si has ido o vas a ir a recibir la ceniza, date cuenta que estás aceptando acompañar a Cristo durante estos 40 días. ¿Y cómo vamos a hacer para acompañarlo? Bueno, ayer les daba un consejo y les decía, todos los días meditemos una estación del Vía Crucis. Y para no cansarnos, bueno, recogemos los cuantos Vía Crucis podamos tener, ya sea a través de internet o a través de los libros. Luego juntamos todas las estaciones, por ejemplo, la estación 1 del Vía Crucis 1, la estación 1 del Vía Crucis 2, la estación 1 del Vía Crucis 3, y según el número de Vía Crucis que hayamos encontrado, y luego pues meditar en un día la estación número 1 y leer las diferentes meditaciones de todos los Vía Crucis que conseguimos, leerlas en el mismo día.
de una sola estación. Y al siguiente día, pues leer otra estación, pero lo que implica cada estación. Eso nos va a ayudar para que podamos adentrarnos en el misterio del amor de Dios, cómo Dios nos valora, nos ama, porque éramos dignos de un gran castigo, pero Dios no quiso castigarnos. Es más, Él quiso tomar nuestros pecados y ser el castigado. Jesucristo, el que más nos ama. Por eso el evangelista dice, tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo para salvarnos. Y él se queda así como asombrado, tanto amó Dios al mundo. Y sería de nuevo un cuadro horroroso el que Dios haga tanto por nosotros y nosotros nos mostremos indiferentes ante el amor que Él quiere que recibamos en el día a día. Y por eso tengamos cuidado de no caer en el ritualismo. Desde el Antiguo Testamento dice que para el pueblo de Dios el templo debía de ser donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas del altar, del incienso, todo esto tendría que enseñarles a orar, adentrarles en la comunión con Dios, todos estos signos de santidad y de gloria de Dios Altísimo, pero muy cercano eran llamadas y caminos de la oración. Sin embargo, dice, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior, demasiado exterior. Y ese es el desafío que tenemos los católicos al celebrar este tiempo fuerte de la Cuaresma y de la Pascua, quedarnos con algo meramente exterior. Y entonces dice el catecismo que era necesario la educación de la fe, la conversión del corazón. Y esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Es necesario la educación de la fe. Y por eso tratemos de investigar más. Ahora, lo bueno que tienen las redes sociales, pues hay que saber aprovecharlo. Poder seguir a aquellos que nos hablan de Dios, aquellas páginas católicas, que ustedes puedan seguirlas de manera que lo que ellos publican puedan ayudarles en su vida espiritual, así también a predicadores, de manera que puedan ustedes alimentarse de esa palabra de Dios que nos va a ayudar a ir educándonos en la fe y poder tener esa conversión del corazón. Y en la medida en que vayamos adentrándonos, vamos a ir descubriendo que nuestro corazón está sediento del Señor. La conversión del corazón es lo que debemos de buscar en este tiempo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2608. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda ante el altar, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Eso es conversión. El orar al Padre en lo secreto, eso es conversión. No gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón, la búsqueda del reino. Esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre. Es filial esa conversión. Nos lleva hacia ese encuentro con el Padre. Y ahora hemos escuchado en la misa cómo el Señor nos dice, nos invita a esa conversión, practicando la limosna, practicando la oración, practicando el ayuno, pero con alegría. Por eso les invito una vez más para que este tiempo de Cuaresma, que lo hemos empezado, que lo emprendamos con alegría. Me gusta una lectura
que nos da la liturgia de las horas el día domingo. Dice, no hagáis luto ni lloréis. ¿Y por qué dice eso? Y estamos en plena cuaresma. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios nos lleva a la felicidad. Y estar tristes no tiene razón de ser, todo lo contrario. Tenemos que estar alegres, alegres porque vamos al encuentro con el Señor, alegres porque vamos por fin a despegarnos de aquella esclavitud. Y si estuviéramos tristes es como si, triste porque ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos, triste porque ya no vamos a disfrutar de lo que antes en comillas disfrutábamos. Entonces no es la actitud correcta, la tristeza en este tiempo de Cuaresma. Lo correcto es la alegría de ese encuentro con el Señor. Y Dios nos invita para que practiquemos esa conversión de corazón a través de la reconciliación con nuestro hermano, a través del amor a los enemigos, a través de la oración por los perseguidores, a través de esa oración en lo secreto al Padre. Es bueno tener ese espacio de silencio para hablar con Dios y poder agradecer cuánto nos ama el Señor. Pues no se trata de considerarse desdichado, desgraciado y muchas más palabras, calificativos malos. Porque acuérdense que Dios no nos califica así. Dios al más pecador no lo califica, no lo mal califica. Dios al más pecador los ama y le dice, yo no he venido por los sanos, yo estoy aquí por los enfermos. Porque yo he venido, dice en el Evangelio de San Lucas, a encontrar lo que estaba perdido. Entonces, si Dios te califica que no te desprecia, ¿por qué te vas a despreciar? No se trata de despreciarnos, sino más bien de despegarnos de aquello que nos ha quitado la felicidad, pero que ahora Dios nos llama y que podemos de nuevo tener una vida feliz, una vida llena de Dios, que nos lleva al entusiasmo, que nos lleva a la auténtica felicidad, a través de esa lucha de perdonar de corazón y la pureza del corazón, buscar el reino siempre. Y esto es lo que Dios nos pide en este tiempo de Cuaresma, tener esa conversión del corazón y que pueda hacerse visible esa conversión del corazón, esos efectos visibles de la conversión. Dice el numeral 1430 del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de esa penitencia interior, de esa conversión interior. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón. Oiga bien, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar las obras exteriores, el saco y la ceniza. Dios no mira eso. Dios no mira que andes la crucita en tu frente. O sea, sí le agrada, pero lo que más le agrada es la conversión del corazón. Porque las obras exteriores, si no van en comunión con lo interior, pues, como dijo el Señor, este pueblo me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón no tiene un espacio para mí. Entonces es importante esa conversión interior, esa conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1430. Las obras de penitencia, que son las que hacemos hoy en Cuaresma, que son tantas, permanecen estériles y engañosas.
estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Vean qué hermoso lo que nos dice el numeral 1430 del Catecismo de la Iglesia Católica, que tengamos cuidado a no quedarnos con lo meramente externo, a ese ritualismo exterior, sino que llevemos a la penitencia, que vayamos a lo más importante, que es la conversión interior del corazón. Y esa conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos, obras de penitencia. Que Dios nos ayude para que podamos responder en este tiempo de Cuaresma, que nos atrevamos a ser felices. Cuaresma no es salir de la alegría para la tristeza. Cuaresma es salir de la esclavitud. Cuaresma es salir de la falsa felicidad. Por eso es la conversión un don del Espíritu Santo que nos enseña la verdad, que desvela el pecado, que desenmascara el pecado, que le quita el engaño al pecado, que quita el pecado como trampa, y que Dios nos da ese don a través del Espíritu Santo, el don de la conversión. Y esa es la Cuaresma, el poder hacer vida, poder hacer en nuestro corazón que anide esa conversión interior, y que lo externo que vaya siempre en comunión con lo interno, que lo interno genera lo externo, pero lo externo en muchas veces no siempre genera lo interno. Entonces tenemos que ir de adentro hacia afuera, lo interno que nos lleve hacia lo externo, hacia esas prácticas de penitencia que nos permitan esa conversión interior. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.